¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la sexta sesión del Berit, que es la nueva y eterna alianza de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la alianza más común, la que conocemos, la que vivimos en cada Eucaristía, pero no por eso va a dejar de ser la alianza más importante. Tenemos en la Biblia 4 relatos. Tenemos el relato de San Mateo, el relato de San Marcos, el de Lucas y el de San Pablo en Primera Corintios. Lo que tenemos en común en estos 4 pasajes de la Biblia es que el pan se va a convertir en el cuerpo de Cristo y el vino se va a convertir en la sangre de Cristo. Y esta es la nueva y eterna alianza de Cristo nuestro Señor, como lo recordamos a cada misa que vamos. San Pablo también nos dice que hay que hacer esto en memoria de Jesús. En este momento llegamos a la plenitud de los tiempos. Dios ha decidido que es el momento ideal para crear esta nueva y eterna alianza con nosotros. Cristo se encarnó y murió por nosotros. Resucitó victorioso a la muerte y al pecado y fue al cielo a abrirnos un lugar. Es decir, a partir de esta alianza, nosotros ya podemos o tenemos acceso a el cielo. ¿A qué vino Jesús? Pues a dar plenitud al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía una serie de profecías, tenía unos mensajes, digamos, ocultos, a los cuales Cristo nuestro Señor le viene a dar plenitud para redimirnos de todos nuestros pecados. Él en la cruz soporta nuestros pecados para salvarnos. Así de grande es el amor que Cristo tiene por nosotros, como lo vemos en Juan 3:16. Jesús sella la nueva alianza con su sangre. Jesús hace el sacrificio perfecto. Él mismo es el sacerdote, víctima y altar. Con este sacrificio quedan perdonados todos nuestros pecados y, como dijimos antes, podemos tener acceso a el cielo, es decir, a poder vivir el resto de nuestra vida en la presencia de Dios nuestro Señor. ¿Qué diferencia hay con las otras alianzas que ya hemos visto? Primero que nada es eterna. Después nos gana el cielo y además es de elección individual. Es decir, no nos salvó Cristo a todos y ya. Sí, todos tenemos acceso y podemos salvarnos, pero va a depender de nosotros, de lo que nosotros hagamos. Claro, con la gracia de Dios. Sin ella no podemos hacer absolutamente nada, pero lo que sí podemos hacer tristemente es negar esta gracia, negar esta ayuda y por lo tanto negar el estar con Dios todas nuestras vidas. Cristo, único propósito de venir al mundo es que nosotros podamos regresar al Padre. Instauró el reino de Dios. Nos dice en Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y cread en la buena nueva. Con eso empezó San Juan Bautista a predicar ya a meses de que Cristo empezara su propia predicación. El reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios consiste en que Él vino y lo plantó en cada uno de nuestros corazones. Y si nosotros queremos, vamos a dejar que su voluntad sea la que rija nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Es que Cristo sea nuestro objetivo. Todas las mañanas nos debemos de levantar y decir, Cristo, tú y yo, ¿cómo vamos a mejorar este mundo? Y con el propósito único de hacerlo sonreír, vamos a dirigir todas nuestras actuaciones. Al final de nuestro día tenemos que revisar nuestras acciones y de ver si verdaderamente pudimos o no hacer sonreír a Cristo. Si nuestra respuesta es afirmativa, entonces vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a poder dormir tranquilos sabiendo que estamos avanzando hacia nuestro fin último. Si no,
no hay problema. Cristo nos quiere tanto que nos va a dar otro día de vida para poder agradarlo. Entonces el reino de Dios va a ser paz, fe, amor, alianza, servicio, entrega. Eso es lo que nos vino a enseñar Cristo nuestro Señor. Y si nosotros podemos verdaderamente hacer que nuestras vidas estén llenas de fe, de amor, de servicio y de entrega, vamos a cumplir la alianza que no es sino esta íntima relación que tenemos que tener con Cristo, nuestro Señor, que nos va a dar una paz profunda. En el Antiguo Testamento tenemos la profecía de su llegada. El profeta Daniel es el que más cerca llega de esta fecha. Él habla de 4 imperios que van a invadir a Israel y después ya de la fecha de la venida. Estos 4 imperios, lógicamente, son Persia, Grecia, Babilonia y Siria. Son los 4 grandes imperios que invadieron a Jerusalén, que como hemos visto, Jerusalén era el blanco perfecto. Todos los imperios de todos los tiempos invadieron a Israel. Pero ahora por eso el reino de Dios está en cada uno de nosotros. Ya no nos interesa los bienes materiales, el poder, el templo, solamente nos interesa que el reino de Dios esté en nuestra alma. ¿Qué tipo de Mesías esperaban los judíos? Pues los celotes sí esperaban un reino que bajara con la espada desenvainada y derrotara a Roma. Pero muchos de los judíos, inspirados por las profecías de Moisés, de Daniel, de Isaías, de Jeremías, esperaban un Mesías espiritual, esperaban un Mesías que los librara espiritualmente. Es decir, no estaban tan lejos de esperar a un Mesías como Jesús. Bien, ¿qué esperaban los judíos del nuevo Éxodo? Pues lógicamente la venida del nuevo Moisés, y este nuevo Moisés es Jesús, Dios encarnado. Después una nueva alianza, es decir, un berit, y esto se da en la última cena, como el cierre de la vida de Cristo en la tierra y un preludio a su pasión, muerte y resurrección. Después querían la construcción de un nuevo templo. Se habla mucho en los profetas sobre el templo nuevo que va a haber. Y este templo es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y por supuesto, todo éxodo tiene que ir de un lugar a otro. Entonces ahora el éxodo irá de la tierra al cielo. Para poder entender bien las palabras que Cristo nuestro Señor dijo en la última cena, tenemos que entenderlas desde el punto de vista de un judío de el primer siglo. Si no, pues no habrá manera y podemos, como dice el Papa Benedicto XVI, podemos cometer errores graves de interpretación. Entonces vamos a ver un poco sobre la Pascua judía y cómo ellos la celebraban en el siglo I. ¿Qué semejanzas tenemos entre el berit de Moisés y el berit de Cristo? Ambos se sellan con sangre, la de Moisés con el sacrificio de un buey, que la sangre es derramada en el altar y es derramada sobre su pueblo. Y Cristo nuestro Señor, que toda su sangre es derramada por el perdón de nuestros pecados. Después tenemos una cena en donde estaba la familia de cada israelita reunida, esperando el éxodo, el poder salir de Egipto, y ellos cenan un cordero de un año sin mancha. Y tenemos el banquete de Cristo nuestro Señor, de la última cena, donde es festejada con sus apóstoles. Y Él les dice, tenía tiempo esperando esta cena. El tabernáculo era el lugar donde se adoraba a Dios en tiempos de Moisés. Y ahora el templo va a ser el mismo Cristo nuestro Señor. En el éxodo de Moisés pasan de Egipto
a la tierra prometida, no sin antes estar 40 años en el desierto preparándose para ella. Ahora nuestro salto es infinitamente mayor, puesto que pasamos de algo natural a algo sobrenatural, solamente con la ayuda de Dios, con la gracia que Él nos da, y además con el sacrificio de Cristo que nos abrió el cielo, es que podemos pasar de la tierra al cielo, a nuestro fin último, al estar con Dios por el resto de nuestra existencia. Todo éxodo tiene que tener un lugar a donde llegar. En Egipto era la tierra prometida y con Cristo es al cielo. ¿Cómo vivieron la Pascua en Egipto? Como decíamos antes, en cada familia, carnero sin defecto. Este carnero se tenía que sacrificar, se rociaba la sangre para proteger la familia, se pintaba el dintel de la puerta con esa sangre para que así esa noche el ángel exterminador no matara a los israelitas, sino solamente a los egipcios. También tenía otro sentido, que esa sangre manchaba la madera y entonces quedaba marcado que ahí se había llevado a cabo el sacrificio. Después del sacrificio se tenían que comer el cordero. Esto es muy importante en todos los sacrificios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento era un sacrificio de algún animal, pero después la comida, la comunio, es decir, la reunión en familia. Y era un día de remembranza. Dios les dijo al pueblo de Egipto que a partir de ese día todos los años iban a conmemorar, recordar, volver a vivir este suceso. Y así lo siguen haciendo los judíos hasta la fecha, en su Pascua judía. La Pascua en tiempos de Jesús cambia un poco, porque pues como todo, la liturgia va modificándose, ¿verdad? Ahora el sacrificio ya no lo hacía en cualquier lugar ni cualquier persona, porque antes lo podían hacer ahí en su casa, como pasó en Egipto, pero ahora ya lo tienen que hacer en el templo. La razón es sencilla. Antes no tenían templo, ahora sí. Ya sea el tabernáculo o el templo de Salomón o el segundo templo de Jerusalén, ahí podían sacrificar al animal y tenía que ser hecho por un sacerdote, un levita. Ya no podía ser cualquier miembro de la familia desde que con Moisés adoraron al ídolo de oro, todas las tribus menos los levitas, entonces por eso los levitas ahora eran los sacerdotes, el puente entre el pueblo y Dios. Era un memorial y se esperaba al Mesías, o sea, ya año con año ya el pueblo de Israel esperaba a este nuevo Mesías. Ya Moisés los había sacado del desierto, Josué los había metido a la tierra prometida, pero estaban esperando a este Mesías. Sobre todo, como habíamos visto con David, después del exilio regresaron ya con mucha ansia de que el Mesías llegara. Entonces la Pascua de Jesús se hizo en el cuarto superior. ¿Sí? Dios les dice que lo preparen el cuarto y vamos a ver qué tuvo de similitud y qué tuvo diferente. Va siguiendo la Pascua judía, o sea, hay mucho debate entre si era o no la Pascua judía. Está más que comprobado que sí, Cristo nuestro Señor tenía toda la intención de celebrar la Pascua judía, pero claro, al mismo tiempo va a celebrar la nueva alianza. Y les dice, yo soy el Cordero del nuevo Éxodo. Algo impresionante es que antes para sacrificar a los corderos los abrían y los ponían en una como cruz. Entonces Cristo, que es el Cordero de Dios, se podía ver reflejado en esos corderos que estaban colgados en una cruz para ser sacrificados. Cristo va a ser el nuevo sacrificio, el nuevo Cordero. Mi sangre será derramada para su salvación y háganlo por favor en memoria mía. Juan 6 es la clave para este misterio.
¿sí? Tenemos que leer Juan 6, les recomiendo que acabando esta sesión o que le interrumpan ahora y lean Juan 6. Es una obra de arte, es el mejor capítulo de Juan, inclusive mejor que el primer capítulo, que es precioso, ¿no? Pero aquí nos describe la importancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos un discurso sobre su carne y su sangre, ¿sí? Es un discurso muy fuerte. Es cuando les dice que tienen que comer su cuerpo y su sangre. Y la misma Biblia nos dice que muchos lo dejaron. Muchos discípulos no pudieron con esto y lo dejaron. Pero Cristo no se achica ante el hecho, sino que hasta se voltea con sus discípulos y les dice, ¿y ustedes también me van a dejar? Y Cristo no le importaba, porque era sumamente importante que comprendieran. Él no iba a echar para atrás en esto. Y la única explicación que les da en 6:62 es, ¿y si me vieran ascender de donde vine? O sea, ¿qué le estaba diciendo? ¿Que no saben que yo soy divino, que yo soy el Hijo de Dios, que voy a regresar al Padre? Y desde ese punto de divinidad se lo estoy diciendo, que mi cuerpo y alma, perdón, mi cuerpo y sangre resucitados es el cuerpo y alma que ustedes comerán. ¿Sí? Entonces los apóstoles tenían que comprender esto para que verdaderamente todo funcionara. Entonces, 5 veces en Juan 6 se les dice que es necesario que coman el pan y el vino, que en realidad serán el cuerpo y la sangre del mismo Cristo nuestro Señor. En el templo, los judíos tenían el Arca de la Alianza, que contenía el maná, contenía las tablas de la ley y la vara de Aarón. También en el templo estaba en el cuarto de junto la mesa de los panes de la presencia y el menorá. Nos interesa a nosotros la mesa de los panes de la presencia, ¿sí? Porque esto nos va a dar una clave importante para entender lo que pasa el día de la última cena. Todos los sábados los sacerdotes cocían 12 panes. Y esos 12 panes los ponían en la mesa del pan de la presencia y consumían los otros 12 panes que llevaban una semana. 3 veces al año se los enseñaban al pueblo. Era como ver la presencia de Dios. El maná estaba en el Arca de la Alianza. El maná también prefiguraba el cuerpo de Cristo, que sería como el alimento, o es nuestro alimento en la Eucaristía. El pan partido es el cuerpo de Cristo y el vino su sangre derramada. El pan implicaba para ellos la presencia de Dios. El maná era un pan del cielo, así lo consideraban los israelitas, y es un pan del cielo que justo empezó a caer cuando llegaron al desierto y repelaron de que tenían hambre. Y en cuanto entraron a la tierra prometida, dejó de aparecer ese pan. Es un pan muy especial, ¿sí? Melquisedec utilizó por primera vez el pan y el vino, el sacerdote Melquisedec, y el banquete en el cielo incluiría pan y vino. ¿Qué tenemos de similitudes pan de la presencia y la última cena? Eran 12 panes por las 12 tribus, lógicamente, y eran 12 discípulos por esas mismas 12 tribus. Pan y vino de la presencia de Dios, porque en la mesa de la presencia del pan de la presencia había vino. Pan y vino de la presencia de Jesús ahora. La alianza y ahora la nueva y eterna alianza. Memorial o anamnesis. Y aquí va a ser memorial, pero de Cristo, la misma anamnesis. Ofrecido por el sacerdote real y consumido por los sacerdotes. Aquí es ofrecido por Jesús y consumido por los discípulos, que serán los nuevos sacerdotes. Consumido en la mesa dorada y ahora será en la mesa de Jesús. En el templo de Jesús y ahora será en el reino universal.
Cristo se refería a su cuerpo resucitado, por lo que no es canibalismo, ¿sí? Porque muchos decían, ¿cómo quiere que nos comamos su cuerpo? Entonces canibalismo. Y los primeros cristianos eran perseguidos por los romanos porque se decían caníbales, porque precisamente no entendían lo acontecido a la última cena. Para los judíos la sangre era señal de vida, por lo que al beber su sangre tenemos ahora vida eterna. La ley de Moisés no le permite beber la sangre porque era la vida de un animal. Entonces, como ven, la misma razón que nos da el Antiguo Testamento para no tomar sangre de animal, ahora nos da el por qué tomar la sangre de Cristo. Lógicamente, en el Antiguo Testamento, ¿quién querría tomar la sangre de un animal para tener vida de animal? No, pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo no tomar la sangre de Cristo? Porque esa sangre de Cristo es la que nos va a dar la vida eterna, la vida sobrenatural. Por eso es que Cristo en Juan 6 es tan específico e insistente en que tenemos que comer el pan y beber su sangre para vivir una vida eterna, y estar con Él en la eternidad. Esa es la importancia tan grande de la Eucaristía. En la Eucaristía se quedó Él presente entre nosotros con una presencia real. Es su verdadero cuerpo, su verdadera sangre que nos ofrece en cada Eucaristía como nuestro alimento espiritual para que podamos regresar a Él. Todo viaje requiere de un alimento. En el desierto tenían el maná por las mañanas y las codornices por la tarde. Nosotros, en este éxodo, en este peregrinar por la tierra, requerimos de un alimento, pero ahora, en la plenitud de los tiempos, el alimento ya es un alimento espiritual. Entonces requerimos del cuerpo y la sangre de Cristo para crecer espiritualmente, para estar siempre fuertes y poder abatir este mundo que lucha en contra de lo que Cristo quiere. Es la gran importancia de la Eucaristía y es por eso que la real presencia de Cristo en la Eucaristía es algo vital para nuestra religión. No es un símbolo. Si fuera un símbolo, ¿ustedes creen que Cristo hubiera terqueado tanto que teníamos que comerlo? Si hubiera sido un símbolo, San Pablo no hubiera dicho que aquel que lo comiera con falta era como un reo de muerte. O sea, los primeros cristianos, los primeros padres de la Iglesia entendieron perfectamente la importancia de que Cristo estaba presente, realmente entero ahí en la Eucaristía. Y es lo que tenemos que vivir cada Eucaristía. En cada Eucaristía se nos tiene que enchinar el cuerpo en el momento de la consagración. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando, del milagro que estamos nosotros viviendo. Y es algo que tenemos que estar viviendo, es decir, participando para verdaderamente apreciar esta nueva alianza y poder gozar nuestra vida en la tierra y lógicamente después en la eternidad. Entonces, por la misma razón que no se podía en el Antiguo Testamento beber la sangre, ahora sí se puede sí se puede beber la sangre en el Nuevo Testamento, porque es la sangre de Dios, la sangre de un cuerpo redimido y resucitado que es vital para cada uno de nosotros si queremos tener una vida eterna. Cristo nos los dijo y nos los repitió 5 veces en un mismo capítulo del Evangelio de San Juan. Después tenemos 4 copas. Los judíos en su Pascua judía toman 4 copas con la comida. La primera copa es la de la santificación. Ahí bendicen y agradecen a Dios la vid. La segunda es proclamación de las Escrituras. Ahí leen pasajes del Éxodo. Y es muy bonito porque el hijo menor de la familia va y le pregunta al abuelo o si hay bisabuelo, al más antiguo de la familia, que por qué esa noche se está cenando especial. Y el abuelo le contesta en presente como si él hubiera vivido, porque así es como debe de ser entendido el recordarlo. Se recuerda, pero se recuerda en presente, es decir, se vive plenamente este acontecimiento. Después viene la comida, que es la bendición del pan de la tierra, y por fin los ritos de la conclusión.
Cristo hizo lo mismo, excepto por esta cuarta copa. Él salió cantando los himnos que se cantaban después de la comida, pero no bebió esta cuarta copa. Es decir, dejó sin terminar la celebración litúrgica. El cordero todavía no moría y salen a Getsemaní. Pide a su padre que lo libre de la última copa. Getsemaní es impresionante para mí, es Cristo nuestro Señor pidiendo a su padre que si era posible lo liberara, pero que si no era posible se hiciera su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando sale de Getsemaní? Sale tranquilo, sale bajo control, sale reconfortado y sobre todo sale con la fortaleza necesaria para hacer lo que tenía que hacer. Ese debe de ser nuestra actitud cuando vamos a la confesión o cuando vamos a orar ante Dios. Le vamos a pedir que nos ayude a no pecar, le vamos a pedir que nos ayude con el problema que tenemos y tal vez ese problema no nos vaya a quitar, pero sí tenemos que tener la certeza de que nos va a dar la fuerza necesaria para poder con ese gran problema que tenemos encima. Esa es la certeza, salir como salió Jesús de Getsemaní, tranquilo a encarar lo que venía. Y lo pudo hacer de una manera espectacular. Así nosotros, cuando salimos del sagrario, tenemos que salir fortalecidos para poder sobrepasar esa muerte de un ser querido, poder sobrepasar un divorcio, poder sobrepasar un hijo que se fue, poder sobrepasar una enfermedad, tantas cosas que Dios nos va a dar fortaleza para poder pasar por ellas. Lo que hizo Jesucristo en la última cena para un judío del primer siglo, por lo que hemos visto, era muy entendible, ya que el pan para ellos ya era un pan del cielo, es lo que así maná. No saben lo que quería decir, por eso maná es que significa qué es, pero lo tomaban como algo del cielo. Es más, creían que era desde el principio de los tiempos. Por eso lo guardaban en el Sanctum Sanctorum, en el templo. Después, el pan de la presencia representa eso, la presencia de Dios en la tierra. Y solo un sacerdote lo puede ofrecer. Y aquí Cristo, sacerdote, lo estaba ofreciendo. Después el vino, Cristo ya había convertido agua en vino, era cuestión de que el vino se convirtiera en sangre, un paso más. La sangre, como ya hemos visto, era necesaria para la vida, y ahora hablando de la vida eterna, será necesaria la sangre de Cristo. Y el cordero era igual a sacrificio, y ya desde San Juan Bautista les había dicho que él era el cordero de Dios. Alianza. Sabían perfectamente lo que significaba, toda la historia de la salvación ha sido a base de alianzas y esta era la que esperaban, la nueva y eterna alianza del nuevo Moisés. Y Éxodo lo recordaban cada año en la Pascua judía y estaban esperando otro Éxodo, en cada Pascua lo pedían. Entonces les llega el siguiente Éxodo. Como ven, está más fácil entender todo lo acontecido en la Pascua de Jesús si sabemos lo que significaba para un judío en el siglo I. Después de Getsemaní, lógicamente tenemos su pasión y muerte en la cruz. Y el muerte en la cruz justo al final dice, tengo sed. Y es cuando toma la cuarta copa, porque un soldado romano toma en su lanza un poquito de hisopo, lo sumerge en vinagre y se lo da a nuestro Señor. Ahí todo se ha consumado. La liturgia de la Pascua judía termina y Cristo muere. Pero Cristo muere habiendo cumplido cabalmente a lo que vino a la tierra. Por obediencia al Padre, por amor a nosotros, vino, se encarnó y murió por nosotros. La eterna alianza queda consumada y nosotros tenemos el placer de haber nacido de este lado del tiempo, después de Cristo. Nosotros ya tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos el mensaje de Cristo. Sabemos hacia dónde vamos y, más importante, tenemos abierta la puerta. Lo que nos queda es cumplir con esta nueva alianza. Recuerden, alianza es
tener un trato de intimidad con Dios nuestro Señor, uno a uno. Y esto, el mejor lugar para lograrlo es en la misa, en la Eucaristía. En la Eucaristía Cristo está presente. Cuando comulgamos, tenemos un tiempo para estar con Dios nuestro Señor. Ese tiempo lo tenemos que aprovechar ¿para qué? Para mejorar nuestra relación con Cristo. Esa intimidad tiene que ir haciéndose más profunda cada vez para que de esa manera nosotros podamos vivir felices en la tierra y inmensamente felices por siempre en el cielo con Cristo nuestro Señor. Con esto cerramos ya las alianzas y vamos a ver un poco del resumen de todas. Nuestro objetivo al empezar estas sesiones era reflexionar sobre el significado de la alianza. Creo que lo hemos logrado. Todos nos debemos de llevar precisamente esa definición. Alianza es una relación uno a uno con Dios en absoluta intimidad. El otro era saberme querido por Dios. Después de este relato de la historia de la salvación tan rápido, lo que sí nos podemos dar cuenta es de que Dios nos ama y ha hecho lo imposible a través de todos los siglos para que nosotros nos podamos salvar. La gran paradoja del cristianismo. ¿Cómo es que nosotros, más bien que Cristo luche por nuestra salvación en vez de nosotros luchar por llegar a Cristo nuestro Señor? Y la tercera es analizar mi respuesta a ese gran amor de Dios. Esa es una tarea para toda la vida. Diario debo yo de analizar esa respuesta. ¿Qué tanto estoy amando a Dios hoy? Porque Él me ama infinitamente a mí. Entonces vimos la alianza con Adán, que era la forma, era un matrimonio, y vimos el significado del sábado, tan importante. El sábado que ahora es el domingo. Siempre darle ese espacio a Dios nuestro Señor. Después vimos con Noé, que su signo era el arco iris y ya la forma era una familia. Esta nueva alianza la empieza con 8 personas. Después con Abraham le promete una tierra, le promete nombre y le promete bendiciones. Ya es más gente, ya es un clan y tenemos ese signo de la circuncisión. Pues la alianza de Moisés en el monte Sinaí. Todo lo acontecido ahí nos lleva hasta la Pascua, de la Pascua judía a la Pascua de nuestro Señor. La forma es una nación santa y reino de sacerdotes. Y el signo va a ser la Pascua, que se conmemora año con año. Después tenemos en la plenitud, el del reino, no la plenitud, pero en el mejor de los tiempos del reino de Israel, tenemos a David, ¿sí? Donde ya se le construye un templo y el signo es el trono y el templo construido por Salomón. Y la forma ahora ya es un imperio real, es decir, ya ha ido creciendo. Matrimonio, familia, clan, pueblo y ahora imperio. Concluir con la plenitud absoluta de la alianza de Cristo nuestro Señor. Su signo es la Eucaristía, a la que podemos ir diariamente, y su forma es universal. Si se fijan, ya es para todos, absolutamente todos, pero todo aquel que quiera. El reino de Dios está instaurado en nuestra alma y es cuestión de que yo le diga a Dios, sí quiero contigo, y pueda yo tener esa relación tan íntima. Y nos falta la última alianza, la más importante de todas, donde el mediador soy yo. Es decir, ¿qué relación quiero tener yo con Cristo nuestro Señor? Le quiero decir que sí, le quiero decir que no, le quiero decir que sí, pero todavía no, como lo hizo San Agustín. O sea, San Agustín tenía tanta confianza en Dios que le dijo, sí quiero ser tuyo, pero pues todavía dame chance de no pelar mucho el sexto y noveno mandamiento, ¿no? Claro, ya cuando él se convierte al 100% y es uno de los grandes santos y de los grandes teólogos de nuestra religión. Entonces las condiciones son las mismas que con Jesús: creer en Jesucristo, ser bautizados, comulgar y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El signo, pongámoslo nosotros. Qué bonito sería que tenga yo
algo que me recuerde la alianza todos los días. Puede ser como los judíos que lo tienen a la salida de sus casas, o puede estar en el espejo de mi baño para poderlo ver en las mañanas y poderlo ver en las noches, pero que algo, que ese signo me diga, Dios me ama y yo lo amo de regreso. Podemos poner, no sé, lo que gusten, una estrella de David inclusive, que nos puede recordar, Cristo se reveló a mí y yo en agradecimiento me porto como Él quiere que me porte. Y después en vez de firma les pongo, de forma les pongo firma, ¿no? Vamos a firmarle ahí. Vamos verdaderamente a decirle que sí queremos la alianza, pero no como el pueblo de Moisés, que un día le dijo que sí y a los 3 días dijo que mejor no. Vamos a firmar, pero firmar con sangre. Recuerden, los pactos se hacen con sangre. Esa sangre que necesitamos para salvarnos, ese pan que necesitamos para salvarnos, es el cuerpo de Cristo que necesitamos también. Ok, entonces, pues ahí está. Yo creo que esta es una muy buena herramienta, ¿sí? Para poder vivir una vida santificados en Cristo nuestro Señor. Espero que todos fortalezcamos nuestra relación con Cristo. Pues muchas gracias y hasta la próxima.